Cordial saludo para todos. A continuación, vamos a tratar la unidad 8 de nuestra asignatura de semiología, valoración y detección de alteraciones de cabeza y cuello. Este trabajo es presentado por las estudiantes Jessica María Rivas Castelblanco, Jessica Paola Malagón Aldana, Sara Judith Vargas Rodríguez y Tania Alejandra González Arenas. Este trabajo tiene como finalidad mostrar la forma correcta y completa de realizar la valoración de la cabeza y del cuello, teniendo en cuenta todo lo aprendido en cuanto a las técnicas de valoración y de exploración. En este video tenemos diferentes contenidos en los cuales vamos a profundizar cada uno. Estos contenidos son: primero, valoración de cráneo; segundo, valoración de ojos; tercero, valoración de oído; cuarto, valoración de nariz y senos paranasales; quinto, valoración de boca, faringe y labios; y sexto, valoración de cuello. Valoración de cráneo. Para la valoración del cráneo, primero se explora por inspección la posición, la forma y las proporciones de la cabeza en su conjunto, y por medición o apreciación su altura, y solo ante la sospecha de determinadas situaciones patológicas el cráneo se percute y se ausculta. La palpación del cráneo detecta asimetrías en la bóveda ósea, constitucionales o patológicas, depresiones, abovedamientos, protuberancias y lesiones quísticas. Por lo tanto, los tumores craneanos pueden presentar sensibilidad dolorosa a la palpación. El examen del cuero cabelludo puede evidenciar cicatrices, nódulos, lesiones ulceradas, epiteliomas, lesiones sobreinfectadas por rascado, lipomas, forúnculos o hematomas subcutáneos. La auscultación del cráneo generalmente no se incluye en un examen físico de rutina, pero debe realizarse obligatoriamente cuando se presume una malformación arteriovenosa, como el aneurisma circoideo, que puede presentar un fremito y un soplo auscultatorio. La frente y la región temporal suelen ser asiento de lesiones por herpes zóster que compromete la rama oftálmica del nervio trigémino, como lo pueden observar en la imagen. Y la valoración del cráneo se realiza con movimientos suaves, usando las técnicas de observación y palpación superficial. Hay que palpar con movimiento rotativo los diferentes huesos, evaluando su morfología o presencia de nódulos. Desplazar suavemente el cuero cabelludo sobre el cráneo e inspeccionar el cuero cabelludo en busca de lesiones, descamación, sensibilidad y presencia de parásitos. Y por último, hay que inspeccionar el cabello describiendo color, cantidad, textura y distribución. Valoración de los ojos. Iniciamos con la valoración de la conjuntiva y la esclerótica. Esta inspección se realiza en forma directa, exponiendo los sacos conjuntivales, traccionando hacia abajo el párpado inferior y hacia arriba el superior. Las técnicas para el examen de las estructuras externas de los ojos son las siguientes. Primero hay que inspeccionar las cejas, los párpados y las pestañas, y observar la forma de los ojos y su simetría. Segundo, hay que examinar el pestañeo espontáneo por varios segundos para detectar si hay un cierre completo de los párpados y precisar la posición del globo ocular y si existe cualquier otro movimiento anormal ocular o palpebral. Tercero, inspeccionar la conjuntiva interna y la esclera. Para esto hay que estirar el párpado inferior hacia abajo con el dedo pulgar para ver la conjuntiva palpebral inferior y observar la apariencia de la esclera expuesta. Cuarto, inspeccionar el resto de las estructuras oculares visibles. Para esto hay que usar una linterna para iluminar tangiblemente el cristalino y la córnea. Inspeccionar desde varios ángulos observando las características de la superficie y la ausencia de opacidades. Observar y comparar la forma del iris y su color y la forma y tamaño de la pupila. Y como quinta encontramos la última técnica, que es examinar el aparato lagrimal por inspección y palpación. Para esto hay que estirar gentilmente el párpado inferior con su pulgar para exponer los orificios justo laterales al canto interno del ojo
y usar una fuente de luz manual para analizar mejor su visualización. Presionar suavemente con el dedo índice el conducto lacrimonasal, justo por dentro del borde inferior orbital, sobre todo si se sospecha bloqueo del conducto indicado por lagrimeo excesivo. En los principales hallazgos de la patología conjuntival está la inyección conjuntival o también llamado ojo rojo, y en esta se encuentra la conjuntivitis, que es una vasodilatación periférica con dolor, picazón, ardor y secreción serosa. El tracoma, que es la forma frecuente de conjuntivitis crónica de origen viral y evoluciona con grandes secuelas cicatrizales. La hemorragia subconjuntival, que es el área homogénea rojiza periférica, netamente demarcada y asintomática que desaparece espontáneamente. El glaucoma agudo, que son los vasos dilatados alrededor del iris con dolor intenso y disminución de la visión. Y la iridociclitis aguda, que son los vasos dilatados alrededor del iris con dolor moderado y disminución de la visión. En el edema encontramos la quemosis, que es una tumefacción edematosa por procesos inflamatorios locales del ojo o por causas sistémicas. En los tumores de la conjuntiva está la pinguécula, que es un nódulo amarillento ubicado en el limbo esclerocorneano y este es frecuente en ancianos. Y el petrigión, que es un repliegue conjuntival vascularizado en ala de mariposa, con vértice en la pupila vinculado con irritación crónica y puede invadir la córnea. Y por último, en la hiposecreción lagrimal o también llamado ojo seco, está la xeroftalmia, que provoca una queratoconjuntivitis seca y que junto con la hiposecreción salival constituye el síndrome de Sjögren. Las pupilas normales son céntricas, circulares y simétricas. Miden de 2 a 4 milímetros y este diámetro aumenta en la oscuridad y la visión lejana y disminuye con la exposición a la luz y la visión próxima. Estas características son la base de la exploración de los reflejos fotomotor y de acomodación. El aumento del diámetro pupilar se denomina midriasis y la disminución miosis. Cuando las pupilas presentan distinto diámetro entre sí, recibe el nombre de anisocoria y es frecuente encontrarla en hematomas cerebrales que causan hipertensión endocraniana. Y la forma irregular del borde pupilar se llama discoria. Párpados. En los párpados puede observarse alteraciones congénitas, como el epicanto, que es un pliegue cutáneo longitudinal que oculta el ángulo interno del ojo y es característico del mongolismo. Lesiones traumáticas, como los hematomas de los párpados, que generalmente se extienden a regiones periorbitarias. En los párpados encontramos alteraciones de la posición, como la triquiasis, que es cuando las pestañas están orientadas hacia adentro y estas a su vez causan úlceras corneales. El entropión es una inversión del borde palpebral hacia adentro con irritación o ulceración corneal consiguiente, y este puede ser congénito, cicatrizal o senil. Y el entropión, que es una inversión del borde palpebral hacia afuera con exposición de la conjuntiva y lagrimeo o epífora, y este puede ser cicatrizal, senil o paralítico. En las alteraciones de la motilidad encontramos la ptosis, que es la caída del párpado superior, y esta puede ser congénita o adquirida. En las alteraciones de la hendidura palpebral puede encontrarse aumentada, disminuida o logoptalmos. Aumentada cuando el párpado superior no acompaña al globo ocular en la mirada hacia abajo. Disminuida cuando se produce miosis o enoftalmia. Y logoptalmos cuando la hendidura palpebral no se ocluye totalmente y pueden producirse úlceras corneales. Esto se observa en la parálisis del orbicular de los párpados por lesiones del nervio facial o por protusión del globo ocular. En las lesiones inflamatorias está la blefaritis, que es un enrojecimiento del borde palpebral con formación de escamas y costras, y esto puede implicar defectos de la acomodación y de la refracción ocular.
El orzuelo, esta es una inflamación de la glándula de Sens en el borde palpebral externo con tumefacción localizada y pus. Asimismo, el orzuelo interno hacia la cara conjuntival del párpado se produce por inflamación de la glándula de meibomio. El chalación, que es una inflamación crónica de la glándula de meibomio con obstrucción del conducto glandular, y esta se ve como un bulto indoloro que crece lentamente en el párpado. Y la dacriocistitis, que esta es una inflamación aguda o crónica del saco lagrimal en forma de tumefacción del párpado inferior, y esta se acompaña de lagrimeo constante. Y por último, dentro de los tumores encontramos santelasmas, que es el acúmulo de lípidos en las placas sobreelevadas sobre el ángulo interno de ambos párpados, y el epitelioma vasocelular y espinocelular, que son tumores malignos de crecimiento lento, a veces ulcerados, que pueden asentar sobre el borde palpebral. A continuación, hablaremos acerca de la valoración del oído. Allí tocaremos muy brevemente la anatomía del oído humano, el cual está compuesto por 3 segmentos: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo está compuesto por cartílago, pelos o vellos, el cerumen, la glándula ceruminosa y el conducto auditivo externo. El oído medio está compuesto por el tímpano, la ventana oval, el martillo, el yunque y el estribo. Y el oído interno está compuesto por conductos semicirculares, el conducto endolinfático, el nervio auditivo, el caracol, la trompa de Eustaquio y el vestíbulo, que está compuesto a su vez por un utrículo y un sáculo. Dentro de las orientaciones generales en cuanto a la valoración del oído, tenemos que los oídos se exploran por inspección. Allí tendremos en cuenta 3 aspectos fundamentales para esta inspección, los cuales son el pabellón auricular, o conocido también como la oreja, donde vamos a valorar la forma, el tamaño, la simetría, la posición, la integridad de la piel, la respuesta a la palpación y la región mastoidea y el hueso mastoideo. Como podemos observar en la imagen inferior, podemos encontrar un pabellón auricular en perfecto estado y normal. Como segundo aspecto importante, encontramos el orificio y conducto auditivo externo. Allí vamos a valorar la permeabilidad, la secreción, si existe o no en el paciente, la inflamación, el crecimiento piloso y el cerumen que allí encontraremos. Como tercer aspecto importante en la inspección, vamos a valorar la membrana timpánica. Allí tendremos en cuenta el color, las características de la superficie, los límites, el reflejo luminoso y la configuración de dicha membrana. Como podemos observar en la imagen inferior, podemos encontrar una membrana timpánica normal y en buenas condiciones. Los oídos también los podemos explorar por palpación. Con la palpación vamos a hallar adenopatías periauriculares y zonas dolorosas que a simple vista podamos observar, palpar o que nuestro paciente nos exprese. Existen unos puntos de palpación, los cuales son: el primer punto es el punto antral. Este se encuentra detrás de la oreja, sobre la parte anterosuperior de la mastoides y al nivel del contorno posterior del conducto auditivo externo, como podemos observar, y allí está expresado en la imagen inferior. Como segundo punto encontramos el punto mastoideo. Este está situado en la cara externa de la punta de la mastoides, en la zona de inserción del músculo esternocleidomastoideo. Allí podemos observar este punto en la imagen superior. Como tercer punto, encontramos el punto de la emisaria.
Este se ubica en la parte media del borde posterior de la mastoides. Para su comprensión, este está expresado en la imagen inferior que se encuentra allí. Como técnicas del examen del oído, encontramos la otoscopía. Este es un examen visual directo del conducto auditivo externo y de la membrana timpánica. El objetivo que tiene este examen es definir el carácter normal que podamos encontrar o, por el contrario, patológico de las porciones externas y medias del oído de nuestro paciente al momento de valorarlo. Como podemos observar en la imagen superior, encontramos el instrumento fundamental e indispensable para esta técnica, llamado otoscopio. Este está compuesto por diferentes elementos que nos sirven para esta técnica. Está compuesto por un lente por el cual vamos a observar el oído de nuestro paciente. Encontramos la cabeza, una bombilla la cual nos va a suministrar luz que necesitamos al momento de insertar este otoscopio en el oído de nuestro paciente y poder tener una mejor visualización del oído. Encontramos un espéculo. Este espéculo tiene diferentes simetrías, diferentes diámetros según el paciente a tratar. Es decir, el espéculo de un adulto es totalmente distinto al espéculo de un niño. Encontramos también el interruptor por el cual vamos a prender o apagar la luz. Encontramos el mango donde se puede sostener este espéculo con facilidad y la batería que este instrumento requiere para su mejor manipulación y no necesita de un cable conectado a la luz eléctrica. Esta otoscopía requiere unas técnicas de iluminación, las cuales permite la visualización del canal auditivo externo y la membrana timpánica, también la cual está compuesta por una caja de transparencia a través de la cual vamos a observar diferentes perforaciones que pueden estar ocasionándole un daño a nuestro paciente al momento de la valoración. Estas técnicas de iluminación cuentan con distintos elementos, los cuales son el otoscopio de luz, que dispone una lupa de aumento. También cuenta con el espejo frontal, que este tiene como finalidad concentrar la luz en el fondo del canal auditivo externo. También tiene un espejo de Clark, que tiene dos orificios o escotaduras. Y también un otomicroscopio que ofrece explorar el oído desde diversos aumentos y así poder visualizar con mayor claridad el oído de nuestro paciente. Como otra técnica del examen del oído, encontramos la técnica de otoendoscopio. Esta se realiza con un endoscopio de 4 milímetros de diámetro, el cual funciona con una fuente de luz conectada por un cable de luz. Este examen debería y es indoloro y no requiere anestesia alguna. Como podemos observar en la imagen superior, es así como se puede introducir el endoscopio en el oído de nuestro paciente sin generar daños ni lesiones algunas. Este endoscopio se introduce en la óptica en el canal auditivo externo con una mano. La otra va a ejercer una tracción posterior sobre el pabellón del oído hacia atrás y hacia abajo, con el fin de que el endoscopio entre sin ninguna dificultad y lastime el oído de nuestro paciente. Al momento de realizar esta técnica, se debe preparar al paciente para que la introducción del endoscopio se desarrolle sin gestos bruscos, a fin de no tocar las paredes del canal auditivo externo e incluso la membrana timpánica, ya que podemos ocasionar un daño permanente e irreparable al paciente si llegamos a introducir el endoscopio de una manera errónea. Este endoscopio y esta técnica nos permite obtener documentos fotográficos e imágenes de toda la pantalla para un diagnóstico certero, seguro y eficaz. Acá también vamos a hablar de la agudeza auditiva. Sabemos que la audición puede estar afectada
por dos mecanismos. El primero, un compromiso de la transmisión aérea, la cual conocemos como un trastorno de conducción, en el que el problema está en el conducto auditivo externo o en el oído. Y también podría estar afectada la audición por un daño orgánico o de un órgano de Corti y del nervio auditivo, que también es conocido como un trastorno sensorial. A través de esta técnica podemos realizar dos tests que nos van a evaluar lo que es la agudeza auditiva de nuestro paciente y de esta manera poder tener un diagnóstico más certero. Este test del cual vamos a hablar es el test de Weber. Este consiste en aplicar el diapasón, que es el que encontramos en la imagen como un instrumento de hierro y de metal que está sosteniendo la persona que le está haciendo el examen al paciente. Este se aplica por vía ósea, pero en los dos oídos simultáneamente, lo que se logra al aplicarlo en la línea media del cráneo. Por eso el diapasón lo está sosteniendo nuestra evaluadora en la línea media del cráneo para que nuestro paciente lo que haga es que sienta la vibración y el sonido que este instrumento genere. Lo que nosotros queremos y lo normal es que nuestro paciente esté escuchando en el centro de la cabeza y en los dos oídos simultáneamente el sonido o la vibración que este instrumento genere al momento de sonarlo. Como segundo, encontramos el test de Rain. Este consiste en comparar la audición por vía aérea, que es en el momento en que la vía aérea encontramos que el diapasón se ubica cerca al conducto auditivo externo, como lo podemos observar en la imagen superior derecha, y la vía ósea en cada oído por separado, como podemos observar en la imagen inferior. Lo normal de este test es que nuestro paciente pueda escuchar mejor y por más tiempo por vía aérea. Esto lo denominamos o se puede llamar un RAI positivo. Continuando con nuestra temática, hablaremos acerca de las técnicas del examen y sus hallazgos normales. Al momento de hacer la valoración del oído a nuestro paciente, vamos a tener en cuenta unos aspectos fundamentales e indispensables para dicha valoración, los cuales son: A. Que las orejas deben tener igual tamaño y forma, no debe existir lesiones de la piel y la posición de la oreja debe justamente tocar o cruzar ligeramente una línea imaginaria que será trazada por nosotros como personal de enfermería para guiarnos. Como segundo aspecto, encontramos que debemos examinar el conducto auditivo externo con el otoscopio anteriormente mencionado. Este examen vamos a hacerlo a través de diferentes pasos fundamentales, de los cuales vemos: primero, explicar el proceso o el procedimiento que se va a llevar al cabo al paciente. Esto con la finalidad para que nuestro paciente se sienta más tranquilo y nos colabore con el proceso que realizaremos. Le vamos a pedir a nuestro paciente que dirija ligeramente la cabeza hacia un hombro. Esto para que podamos alinear el canal auditivo con el instrumento del examen, que es el otoscopio. Como segundo paso, vamos a escoger el espéculo que pueda adaptarse cómodamente al oído de nuestro paciente y de esta manera encender la luz para poder visualizar dicho conducto. Recordemos que el espéculo es diferente y es distinto según el paciente que vamos a valorar. Como tercer paso, vamos a agarrar el otoscopio con la mano dominante, ya sea si es diestro o es zurdo, y vamos a sostenerlo en una de estas dos formas, de las cuales se ve plasmada allí a través de las imágenes que podemos observar. Como cuarto paso, con una mano libre vamos a agarrar la porción superior de la oreja y alarla gentilmente hacia arriba, lo que nos va a permitir que esta maniobra enderezca el conducto auditivo para que se pueda ver perfectamente la membrana timpánica y sin ocasionarle daño alguno.
Como quinto paso, vamos a insertar el otoscopio y vamos a avanzar suavemente para examinar la superficie del conducto auditivo externo a través de las lentes. Los hallazgos normales que tenemos que encontrar al momento de realizar esta técnica y esta valoración es que la piel debe estar intacta, no debe haber enrojecimientos ni secreciones. El canal debe estar limpio, sin obstrucciones, el crecimiento del pelo debe ser variable, el color y la consistencia del cerumen pues debe variar, pues ya que esta depende del tiempo que esté en el canal auditivo. Como tercer aspecto importante, vamos a examinar la membrana timpánica a través de estos pasos. El primero, mover el otoscopio para visualizar la membrana timpánica. No debemos forzar el espéculo muy distal en una dirección, ya que pues esto nos puede ocasionar daños permanentes e inclusive la perforación de la membrana timpánica del paciente. En esta podemos encontrar cerumen y pues que esto nos puede de alguna manera obstruir la visión de la membrana timpánica. El segundo paso es inspeccionar la membrana timpánica y observar las demarcaciones mayores y el color, como podemos observarlo en la imagen superior, donde podemos encontrar una membrana timpánica en condiciones normales y en perfecto estado. Como tercer paso, vamos a observar el movimiento de la membrana, mientras el sujeto hace la maniobra de Valsalva, que esta es una aspiración forzada con la glotis cerrada. Es decir, nuestro paciente va a cerrar la boca y a empujar, con esto nos va a mover la membrana y así podemos tener un diagnóstico certero y más preciso de esta técnica de examen. Los movimientos que haga esta membrana indican que la trompa de Eustaquio está permeable o no lo está si llegamos a encontrar alguna anomalía. Como tercer aspecto importante, vamos a hallar los hallazgos normales de la membrana timpánica. En estos encontramos el color normal, que debe ser gris perlado, brillante. Las placas blancas difusas sobre la membrana son tejido cicatrizal de inflamaciones previas. También vamos a tener que encontrar una superficie que esta es continua e intacta. Debe ser ligeramente transparente. Y demarcaciones donde podamos ver un reflejo luminoso blanco, que es el cono de la luz, que sean visibles, el martillo, podemos observar el pars tensa, el annulus, el pars flácida y los pliegues maleolares. Como podamos observar en las imágenes derechas, superior e inferior, podemos observar lo que podría ser una membrana timpánica en buen estado. De allí podemos basarnos en cuanto al diagnóstico de nuestro paciente si llegáramos a encontrarla de esta manera o por el contrario, si encontráramos hallazgos anormales que nos indiquen una patología de la audición de nuestro paciente. Dentro de las alteraciones y las enfermedades de los oídos podemos encontrar la presencia de un surco diagonal en el lóbulo de la oreja, que este es denominado surco coronario, que se asocia a la enfermedad arterial coronaria en pacientes de 30 a 60 años. Como podemos observar en la imagen superior izquierda, allí este paciente se encuentra con un surco coronario, que se encuentra específicamente en el lóbulo de la oreja. Como segunda alteración o enfermedad de los oídos, podemos encontrar la cianosis, que esta puede reconocerse en los lóbulos y permite descubrir alteraciones embólicas vasculares pequeñas en la endocarditis infecciosa. Como podemos observar en la imagen, esta paciente cuenta con el lóbulo cianótico, es decir, tiene diferente color al resto de la oreja. También podemos encontrar las lesiones ulceradas o vegetantes y persistentes en el reborde auricular, que puede corresponder a tumores malignos, ya sean espinocelulares o vasocelulares. Como otra alteración y enfermedades de los oídos, podemos encontrar que en el hélix y el antihélix pueden conocerse nódulos duros, conocidos como tofos gotosos, del ácido úrico que van a veces donde se eliminan los cristales blanquecinos.
También podemos encontrar los traumatismos que pueden provocar hematomas intraauriculares que no coagulan y deforman la oreja, dándole una forma de empanada, como podemos observar en la imagen media, donde podemos observar que la oreja cuenta con una malformación y de este modo nos puede indicar que puede tener un hematoma intraauricular. Como otro alteración o enfermedad podemos encontrar el dolor o el enrojecimiento, que puede estar en uno o en ambos pabellones. Esto lo que nos puede indicar es que nuestro paciente pueda cursar con una policondritis. También puede extenderse al meato auditivo externo y afectar al oído interno. Nos puede ocasionar acúfenos, sordera e inclusive nos puede también ocasionar vértigo. Otra de las alteraciones y la más común es la otitis externa aguda. Allí se encuentra que el conducto auditivo está engrosado, estrechado, húmedo y sensible. En la otitis crónica la mucosa está roja y es pruriginosa. Como otra alteración encontramos que el cerumen varía de consistencia y color desde blando a amarillo hasta denso y oscuro. Los engrosamientos nodulares que obstruyen parcialmente este conducto sugieren o se denominan osteomas no malignos, como podemos encontrar en la imagen. Esto nos puede ocasionar una sordera parcial e inclusive dolor e incomodidad a nuestro paciente. Y por último, encontramos que en el tímpano pueden haber anomalías frecuentes como las supuraciones, las perforaciones, donde pues se remite especialmente al paciente al otólogo como un médico especialista en dicho proceso. La valoración de la nariz y los senos paranasales. Para esta valoración hablaremos muy brevemente de la anatomía de la nariz. La nariz es el órgano del olfato situado en el centro de la cara. La parte interna de la nariz se encuentra por encima del techo de la boca. La nariz está formada por el meato externo, que es una proyección de forma triangular localizada en el centro de la cara. Los orificios nasales son dos cámaras divididas por el tabique nasal. El tabique nasal formado principalmente por cartílago y hueso recubierto por membranas mucosas. El cartílago también le da forma y soporte a la parte externa de la nariz. Las fosas nasales son conductos recubiertos por una membrana mucosa y diminutos pelos, que también los llamaremos cilios, que ayudan a filtrar el aire. Los senos paranasales son 4 pares de cavidades llenas de aire, también recubiertas por una membrana mucosa. La nariz es el órgano respiratorio superior por excelencia. Cumple varias funciones importantes. La olfacción, que es la acción o proceso por el cual una persona percibe los olores. El calentamiento y la humidificación del aire y también la filtración del aire inspirado. Las técnicas del examen de la nariz. Se comenzará por la inspección de la pirámide nasal para detectar tumefacciones, cambios de color de la piel y otras alteraciones. Se debe palpar la región de los huesos propios, en caso de traumas en busca de fracturas. Posteriormente la zona de la punta y alas de la nariz. También se puede realizar mediante un examen funcional que requiere poco tiempo y casi ningún instrumental. Es la exploración de la permeabilidad nasal por medio de un pequeño espejo plano de 10 centímetros aproximadamente, el cual se colocará debajo de las narinas, ordenándole expulsar aire por la nariz a la persona. El empañamiento que provoca el vapor de agua sobre el espejo debe ser simétrico, en caso de normalidad, y asimétrico u ovalido si existe mayor o menor grado de obstrucción nasal. El espejo puede ser sustituido por cualquier objeto metálico de superficie pulida, como lo es una lámina de depresor metálico de la lengua. El examen físico comprende la inspección y la palpación de la nariz externa y la rinoscopia anterior o inspección de las fosas nasales. En este examen debemos tener en cuenta algunos aspectos generales. Debemos observar muy detalladamente si existen deformaciones, zonas de eritema o equimosis.
También debemos observar cómo está la permeabilidad de cada fosa nasal, cómo es el aspecto de la mucosa y si existen secreciones, costras, pólipos o cuerpos extraños. Debemos observar la forma, que esta forma debe ser achatada, alargada o respingada. También debemos observar el tamaño. El tamaño se observa si es proporcionalmente a la cara. Posición del tabique. Puede estar recto o desviado en caso de trauma. Una simetría. Esta simetría se debe medir dividiendo la nariz en dos mitades. Ambas deben ser iguales. Características de la piel. Debemos observar si hay manchas, vascularizaciones, enrojecimiento, lesiones o cicatrices. Debemos observar un aleteo nasal. Como está presente, se identifica observando el movimiento de las alas de la nariz. Permeabilidad de las fosas nasales. Se valora ocluyendo una fosa nasal con compresión digital mientras el examinado inhala y exhala con la otra. Debemos observar la sensibilidad. Se palpa en busca de zonas dolorosas o hipoanestésicas. Debemos observar si hay crepitaciones. Estas nos pueden indicar pérdida de la estructura o soportes. Cuando existe una crepitación en la palpación se siente un chasquido o un ruido anormal en la nariz. También se pueden observar masas que son fáciles de detectar cuando están presentes. La rinoscopia posterior se trata de una técnica que requiere gran colaboración por parte del paciente y experiencia por parte del explorador. Esta rinoscopia nos sirve para explorar la región posterior de las fosas nasales, las coanas, las colas de los cornetes, el borde posterior del tabique, el cavum o rinofaringe y los rodetes tubáricos. Actualmente está en desuso con la utilización de la endoscopia nasal. Para la realización de la técnica debemos anestesiar la cavidad orofaringea para disminuir el reflejo nauseoso. Mantenemos la lengua deprimida con el depresor con la mano izquierda, mientras introducimos el espejito de Cavum con la mano derecha hasta rebasar el velo del paladar. Una base de la lengua fuerte y alta puede obstaculizar la colocación del espejo. En estos casos se practica la rinoscopia posterior con la ayuda de retractores del velo, como lo son las sondas Nelaton o de aspiración fina. Las sondas introducidas por las fosas nasales se recuperan por la boca para tensionar y así delante y acortar el velo, facilitando el paso del espejo o de una pinza para la biopsia. La rinoscopia posterior también nos permite controlar forma y dimensión de las coanas y las imperforaciones. Nos permite la ocupación del cavum por masas, tumores, pólipos, quistes o angiofromas, que estos son más comúnmente en niños. Se evidencia también secreciones. También se puede observar forma y tamaño de la cola del cornete, tanto inferior como medio. Morfología del orificio tubárico y la fosita de Rosenmuller. También en el examen físico podemos detectar algunas patologías o también se pueden observar cuerpos extraños. También podemos observar el tabique nasal desviado, que esta deformidad es un desvío de la pared que divide la cavidad nasal en mitades. Los pólipos nasales, que son masas blandas que se desarrollan en la mucosa nasal o los senos paranasales. También podemos observar la rinitis, que es una inflamación de la mucosa nasal, rinitis alérgicas. Los pacientes presentan picazón en la nariz y en los ojos, estornudos, obstrucción de las fosas nasales por congestión y secreciones. En el examen físico, la mucosa se aprecia pálida o enrojecida y puede haber descarga acuosa, que también se le puede llamar la rinorrea. Estas rinitis pueden ser alérgicas o no alérgicas. También podemos observar fracturas de los huesos propios de la nariz. También se puede observar fractura anterior de la base del cráneo, que esta puede comprometer la lámina cribiforme y dar signo clínico que consiste en un goteo de líquido claro que corresponde al líquido cefalorraquídeo licuonorrea. Frecuentemente se encuentra equimosis en las órbitas oculares, dando facie característica como los ojos de mapache. También se puede
se puede observar la epístasis, que es el nombre que se le da a las hemorragias nasales. La sinusitis, que son cuadros infecciosos que comprenden las cavidades paranasales. El paciente refiere muchas veces dolor facial, sensación de la nariz cerrada, presencia de secreciones mucopurulentas que elimina por la nariz y también una sensación de estar tragando secreciones en forma constante. Se conoce como una descarga posterior. También se puede observar un aleteo nasal. Este es un movimiento de las alas de la nariz con cada inspiración que observa con mayor frecuencia en niños con insuficiencia respiratoria. La poliposis nasal son las inflamaciones de repetición de la mucosa nasal debido a rinitis o sinusitis. Las alteraciones anatómicas de las fosas nasales o de los senos paranasales pueden ser factores que favorecen la aparición de los pólipos nasales. Ahora les hablaré muy brevemente de los senos paranasales y su anatomía. Estos senos paranasales son cavidades o bolsas llenas de aire cerca de las fosas nasales. Al igual que en las fosas nasales, los senos paranasales están revestidos por membranas mucosas. La valoración de la nariz y los senos paranasales. Para esta valoración hablaremos muy brevemente de la anatomía de la nariz. La nariz es el órgano del olfato situado en el centro de la cara. La parte interna de la nariz se encuentra por encima del techo de la boca. La nariz está formada por el meato externo, que es una proyección de forma triangular localizada en el centro de la cara. Los orificios nasales son dos cámaras divididas por el tabique nasal. El tabique nasal formado principalmente por cartílago y hueso recubierto por membranas mucosas. El cartílago también le da forma y soporte a la parte externa de la nariz. Las fosas nasales son conductos recubiertos por una membrana mucosa y diminutos pelos, que también los llamaremos cilios, que ayudan a filtrar el aire. Los senos paranasales son 4 pares de cavidades llenas de aire, también recubiertas por una membrana mucosa. La nariz es el órgano respiratorio superior por excelencia. Cumple varias funciones importantes. La olfacción, que es la acción o proceso por el cual una persona percibe los olores. El calentamiento y la humidificación del aire y también la filtración del aire inspirado. Las técnicas del examen de la nariz. Se comenzará por la inspección de la pirámide nasal para detectar tumefacciones, cambios de color de la piel y otras alteraciones. Se debe palpar la región de los huesos propios, en caso de traumas en busca de fracturas. Posteriormente, la zona de la punta y alas de la nariz. También se puede realizar mediante un examen funcional que requiere poco tiempo y casi ningún instrumental. Es la exploración de la permeabilidad nasal por medio de un pequeño espejo plano de 10 centímetros aproximadamente, el cual se colocará debajo de las narinas, ordenándole expulsar aire por la nariz a la persona. El empañamiento que provoca el vapor de agua sobre el espejo debe ser simétrico, en caso de normalidad, y asimétrico u ovalido si existe mayor o menor grado de obstrucción nasal. El espejo puede ser sustituido por cualquier objeto metálico de superficie pulida, como lo es una lámina de depresor metálico de la lengua. El examen físico comprende la inspección y la palpación de la nariz externa y la rinoscopia anterior o inspección de las fosas nasales. En este examen debemos tener en cuenta algunos aspectos generales. Debemos observar muy detalladamente si existen deformaciones, zonas de eritema o equimosis. También debemos observar cómo está la permeabilidad de cada fosa nasal, cómo es el aspecto de la mucosa y si existen secreciones, costras, pólipos o cuerpos extraños. Debemos observar la forma, que esta forma debe ser achatada, alargada o respingada. También debemos observar el tamaño. El tamaño se observa si es proporcionalmente a la cara. Posición del tabique, puede estar recto o desviado en caso de trauma. Una simetría. Esta simetría se debe medir dividiendo la nariz en 2 mitades. Ambas deben ser iguales. Características de la piel. Debemos observar si hay manchas, vascularizaciones, enrojecimiento, lesiones o cicatrices. Debemos observar un aleteo nasal
Como está presente, se identifica observando el movimiento de las alas de la nariz. Permeabilidad de las fosas nasales. Se valora ocluyendo una fosa nasal con compresión digital mientras el examinado inhala y exhala con la otra. Debemos observar la sensibilidad. Se palpa en busca de zonas dolorosas o hipoanestésicas. Debemos observar si hay crepitaciones. Estas nos pueden indicar pérdida de la estructura o soportes. Cuando existe una crepitación en la palpación se siente un chasquido o un ruido anormal en la nariz. También se pueden observar masas que son fáciles de detectar cuando están presentes. La rinoscopia posterior se trata de una técnica que requiere gran colaboración por parte del paciente y experiencia por parte del explorador. Esta rinoscopia nos sirve para explorar la región posterior de las fosas nasales, las coanas, las colas de los cornetes, el borde posterior del tabique, el cavum o rinofaringe y los rodetes tubáricos. Actualmente está en desuso con la utilización de la endoscopia nasal. Para la realización de la técnica debemos anestesiar la cavidad orofaringea para disminuir el reflejo nauseoso. Mantenemos la lengua deprimida con el depresor con la mano izquierda, mientras introducimos el espejito de cavum con la mano derecha hasta rebasar el velo del paladar. Una base de la lengua fuerte y alta puede obstaculizar la colocación del espejo. En estos casos se practica la rinoscopia posterior con la ayuda de retractores del velo, como lo son las sondas Nelaton o de aspiración fina. Las ondas introducidas por las fosas nasales se recuperan por la boca para tensionar y así delante y acortar el velo, facilitando el paso del espejo o de una pinza para la biopsia. La rinoscopia posterior también nos permite controlar forma y dimensión de las coanas y las imperforaciones. Nos permite la ocupación del cavum por masas, tumores, pólipos, quistes o angiofromas, que estos son más comúnmente en niños. Se evidencia también secreciones, también se puede observar forma y tamaño de la cola del cornete, tanto inferior como medio. Morfología del orificio tubárico y la fosita de Rosenmuller. También en el examen físico podemos detectar algunas patologías o también se pueden observar cuerpos extraños. También podemos observar el tabique nasal desviado, que esta deformidad es un desvío de la pared que divide la cavidad nasal en mitades. Los pólipos nasales, que son masas blandas que se desarrollan en la mucosa nasal o los senos paranasales. También podemos observar la rinitis, que es una inflamación de la mucosa nasal, rinitis alérgicas. Los pacientes presentan picazón en la nariz y en los ojos, estornudos, obstrucción de las fosas nasales por congestión y secreciones. En el examen físico, la mucosa se aprecia pálida o enrojecida y puede haber descarga acuosa, que también se le puede llamar la rinorrea. Estas rinitis pueden ser alérgicas o no alérgicas. También podemos observar fracturas de los huesos propios de la nariz. También se puede observar fractura anterior de la base del cráneo, que esta puede comprometer la lámina cribriforme y dar signo clínico que consiste en un goteo de líquido claro que corresponde al líquido cefalorraquídeo licuonorrea. Frecuentemente se encuentra equimosis en las órbitas oculares, dando facie característica como los ojos de mapache. También se puede observar la epíxtasis, que es el nombre que se le da a las hemorragias nasales. La sinusitis, que son cuadros infecciosos que comprenden las cavidades paranasales. El paciente refiere muchas veces dolor facial, sensación de la nariz cerrada, presencia de secreciones mucopurulentas que elimina por la nariz y también una sensación de estar tragando secreciones en forma constante. Se conoce como una descarga posterior. También se puede observar un aleteo nasal. Este es un movimiento de las alas de la nariz con cada inspiración que observa con mayor frecuencia en niños con insuficiencia respiratoria. La poliposis nasal son las inflamaciones de repetición de la mucosa nasal debido a rinitis o sinusitis.
Las alteraciones anatómicas de las fosas nasales o de los senos paranasales pueden ser factores que favorecen la aparición de los pólipos nasales. Ahora les hablaré muy brevemente de los senos paranasales y su anatomía. Estos senos paranasales son cavidades o bolsas llenas de aire cerca de las fosas nasales. Al igual que en las fosas nasales, los senos paranasales están revestidos por membranas mucosas. Existen 4 tipos de diferentes senos paranasales, como lo podemos observar en la imagen. El seno etmoidal, que está ubicado dentro del rostro, alrededor de la zona del puente de la nariz, ya se encuentra desarrollado al momento del nacimiento y luego sigue creciendo. El seno maxilar, que está ubicado dentro del rostro, alrededor de la zona de las mejillas, también se encuentra desarrollado al momento del nacimiento y luego sigue creciendo. El seno frontal está ubicado dentro del rostro, alrededor de la zona de la frente. El seno no empieza a desarrollarse hasta aproximadamente a los 7 años de edad. El seno esfenoidal está ubicado en la profundidad en la cara, dentro de la nariz. Por lo general no se desarrolla hasta la adolescencia. Estos senos paranasales cumplen algunas funciones, como colaborar con la humidificación y el calentamiento del aire, actúa como cajas de resonancia para la voz, alivia el peso de los huesos a los que pertenecen, reduce el peso de la cabeza. Estos senos paranasales les podemos realizar la valoración de los senos paranasales por medio de la inspección y de la palpación. El examen de los senos perinasales, los senos frontales y maxilares se examinan por palpación para detectar el dolor relacionado con inflamación. Se palpa los senos frontales presionando con los 2 pulgares encima de la porción interna de las cejas, como lo podemos observar en la imagen. Evite presionar erróneamente las órbitas oculares. Palpe los senos maxilares presionando con la punta de sus dedos pulgares sobre los dedos maxilares, situando por debajo de las órbitas y los lados de la nariz. Si se evidencia dolor a la palpación de los senos, puede realizarse la transiluminación para detectar que estén ocupados por líquidos o masas. La transiluminación de los senos paranasales, el examinador transilumina los senos maxilares al colocar en la boca una fuente de luz intensa con los labios cerrados. El seno frontal se transilumina por medio potente haz de luz a través del suelo. La técnica apropiada de la transiluminación de los senos paranasales requiere un completo oscurecimiento de la habitación y una fuente intensa de luz. Puede usarse la luz del otoscopio. Sin embargo, aún con buena técnica, los hallazgos del examen pueden ser no confiables por la gran variabilidad que existe en la transiluminación observada en los individuos con los senos normales, llenos de aire. Transilumine los senos frontales presionando firmemente la fuente de luz contra el arco supraorbitario medial. Se considera normal un enrojecimiento evidente sobre la órbita ocular. Si no se observa el enrojecimiento, el seno debe ser ocupado. Transilumine los senos maxilares pidiéndole al paciente que incline la cabeza hacia atrás y abra la boca. Presione la luz contra la piel, justo por debajo del borde inferointerno de la órbita. Debe observarse un enrojecimiento en el área del paladar duro. Buenos días para todos. A continuación vamos a hablar de la valoración de boca, faringe y labios. Las funciones de la boca y la faringe son muy importantes. Entre ellas está la modulación de las palabras, la ingesta, masticación y deglución de alimentos, la detección de sabores. A este nivel comienza la digestión de algunos alimentos y además es posible respirar por esta vía cuando la nariz no lo permite. Haré una breve introducción o hablaré sobre la morfología de la boca. En la pared anterior está formada por los labios. Las paredes laterales están formadas por las mejillas. La pared inferior formada por el piso de la boca, donde se ubica la lengua. La pared superior
o paladar, conformado por una porción ósea. En ese está el paladar duro, la bóveda palatina, y membranoso, que es el paladar blando. ¿Cómo vamos a realizar las técnicas de examen? Primero que todo, es importante explicarle el procedimiento al paciente. Antes de comenzar, el paciente debe estar en posición Fowler, cómodamente, tiene que estar con la cabeza apoyada. El instrumental básico consiste en una buena fuente de luz, ya sea directa, que es por medio de una lámpara o luz natural, o una indirecta, que es por medio del espejo dental o el espejo frontal, como ahí lo pueden evidenciar. También se deberá contar con un instrumental para desplazar los tejidos blandos, como un espejo dental o un bajalenguas, y siempre utilizar guantes, es lo más importante. Vamos a empezar con la valoración de los labios. Los labios se componen de piel, semimucosa y mucosa. La semimucosa es un área de transición correspondiente al merbellón de color rojizo y que en su porción central se encuentra el filtrum que termina en eminencia labial. El límite entre la semimucosa y la mucosa está marcada por las líneas de Klein. El examen de los labios comienza con la inspección de la forma, la textura, el volumen, simetría y la coloración de los mismos. Luego se procede a la palpación en búsqueda de zonas elevadas, deprimidas o cambios en la textura de la piel del labio. Se continúa primero que todo, se procede a la palpación pues en busca de alguna alteración. Se continúa con la mucosa labial, revirtiendo, como lo ven en la imagen, los labios con los dedos de quien está examinando y realiza la palpación bidigital tanto de la mucosa labial inferior como superior. ¿Qué nos permite el examen físico de los labios? Esto nos permite o nos ayuda, nos orienta al diagnóstico de diversas patologías. Entre ellas podemos ver o podemos evidenciar si hay desviación de la comisura en presencia de un parálisis del nervio facial, si hay alteraciones en la coloración, como por ejemplo la palidez. La palidez se evidencia cuando el paciente tiene una anemia moderada o severa, cuando hay cianosis, que es como lo sabemos, es una coloración azulada, y también cuando observamos máculas pigmentadas. Estas se asocian más como a la presencia de un síndrome Peutz-Jeghers vinculado a la poliposis cólica. También si encontramos lesiones tumorales, como el carcinoma del labio, en este podemos evidenciar si hay placa ulcerada en el labio, y esta placa además de eso no cicatriza. También si vemos lesiones herpéticas que son causadas por el virus del herpes simple, son dolorosas y que evolucionan poco a poco. Si vemos también estomatitis angular, esta estomatitis angular o boqueras, que también lo pueden llamar así, es una lesión dolorosa que habitualmente se forma una fisura de los ángulos labiales por problemas protésicos dentales, mala oclusión, deficiencia de vitamina B y candidiasis. También por último podemos evidenciar si hay una dificultad pues para abrir la boca y ya eso es más como de los labios. Ahora vamos a hablar de la valoración del paladar. Entonces, al examinar el paladar, lo que vamos a hacer es, primero que todo les explico que el paladar tiene como se forma, se divide en dos, que está el paladar duro y el paladar blando. Entonces, el paladar duro se encuentra entre las arcadas dentarias y corresponde a la apófisis palatina del hueso maxilar, que lo evidencian en la imagen, la primera imagen de arriba. Y la placa horizontal del hueso palatino cubierto con una mucosa.
Y pues ese es el paladar duro. ¿Qué se hace en el paladar duro? Se inspecciona fácilmente solicitando al paciente que abra la boca mientras hiperextiende el cuello. Y el paladar blando, lo que se hace es que este paladar blando es de coloración amarilla y en su porción terminal se suspende la úvula, como lo ven en la imagen de abajo. Suele ser necesario para esta inspección deprimir la lengua con un bajalenguas para realizar una correcta inspección. Para lograr la visualización completa, el paciente debe retirarse las prótesis dentales en caso de que tenga y completar la inspección indirecta pues utilizando el espejo bucodental. Finalmente hay que palpar suavemente pues con el dedo. No es recomendable la palpación del paladar blando porque debido a esto se puede producir un reflejo nauseoso en la mayoría pues de los pacientes. ¿Qué nos permite la valoración del paladar? Esta inspección puede poner pues en manifiesto un paladar ojival en el que se aprecia un aumento de la bóveda palatina asociada a obstrucciones nasales. Además de eso, podemos evidenciar si hay un carcinoma, que por lo general este carcinoma lo que puede producir son como perforaciones. También si hay, también por procesos infecciosos crónicos. En el paladar duro también se puede detectar petequias. También podemos evidenciar si hay candidiasis, que la candidiasis es en forma de placas adheridas blancas y cambia de coloración, como el tinte ictérico en la ictericia pues, incipiente. Perdón. Además de eso, también nos vamos a valorar las fauces. ¿Qué son las fauces? Por decirlo así, así de manera coloquial, esas fauces son como la parte posterior de la boca, como lo pueden evidenciar ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Se va a solicitar al paciente que abra la boca y emita el fonema A. Ayudándose con bajalenguas, se puede observar así la pared faríngea posterior, las amígdalas y úvula. ¿Qué nos permite distinguir o qué podemos observar a la valoración de las fauces? Si vemos fauces eritematosas, que son como congestivas, con folículos linfoideos y son pues realmente muy visibles a la hora de la valoración. También si hay una faringitis viral, por ejemplo, que en esta se pueden presentar placas exudativas blanquecinas sobre un fondo eritematoso. También, por ejemplo, si vemos una faringitis bacteriana, en general, pues también pues, puede presentar sus placas que son claramente visibles. Ahora, ¿qué vamos a valorar? Vamos a valorar los surcos vestibulares, encías y la mucosa bucal. Los surcos vestibulares están limitados por el muco gingival, continuado por la cara interna de la mucosa labial y la mejilla hasta el límite posterior del vestíbulo. ¿Qué vamos a ver o cómo vamos a realizar este examen? Para este examen se le debe solicitar al paciente que abra la boca y con un espejo dental o un bajalenguas se expone la mucosa para la inspección. Es importante notar pues la textura, humedad, coloración e idemidad anatómica. Y pues luego de eso lo que pasamos a hacer es una palpación bidigital de las mejillas. ¿Qué hacemos? Es importante también identificar el orificio de la papila parotídea donde desemboca el conducto parotídeo. ¿Qué nos permite ver la inspección o la valoración? Si encontramos leucoplasias, también si encontramos una candidiasis oral, también si encontramos la candidiasis oral son placas blanquecinas, frecuentemente en pacientes inmunocomprometidos
y esta es producida por la Candida albicans. Em, las leucoplasias, lo que vamos a ver son unas placas de color blanco o gris. Em, las manchas de Kopling. ¿Qué son estas manchas de Kopling? Estas manchas de Kopling son máculas con halo rojo y centro blanco en la cara interior de las mejillas y preceden a la erupción del sarampión. También podemos observar si hay máculas hiperpigmentadas. Estas se observan en una enfermedad de Addison y del síndrome de Peutz-Jeghers. También si observamos una hipertrofia gingival, que es el agrandamiento de las encías con tendencia a cubrir los dientes. Esto se observa a veces pues en el embarazo, en la leucemia. También podemos observarse en gingivitis, que es el enrojecimiento y tumefacción de las encías, que hace procedencia entre los dientes y esto sangra con mucha facilidad. También si vemos lesiones ulceradas o comúnmente llamadas aftas. Estas aftas o lesiones ulceradas son dolorosas, son, se multiplican también fácilmente. Y por último, si encontramos la épulis. ¿Qué es la épulis? Es un tumor localizado en las encías. Por lo general es inflamatorio, pero en ocasiones es neoplásico. ¿Qué vamos a valorar ahora? Vamos a realizar la valoración del piso de la boca. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a inspeccionar en busca de tumoraciones como el chancro sifilítico, perdón. También si hay la ránula, que la ránula es como una obstrucción de la glándula salival. Y también si vemos unas lesiones induradas, si vemos el carcinoma escamoso, si vemos bastante, o sea, lesiones, esto nos permite también pues evidenciar en la valoración del piso de la boca. Ahora vamos a pasar a la valoración de la lengua. Entonces, a la hora, pues primero que todo de valorar a la lengua, pues se le explica al paciente. Ya sabemos que la lengua es un órgano móvil cuya raíz comienza superior a la epiglotis en el límite entre la laringe y la faringe y proyectándose sobre el piso de la boca. ¿Qué nos permite? Nos permite la correcta fonación y esto participa en la generación del bolo alimenticio. La inspección es esencial, bastante esencial, evaluar el tamaño, la movilidad, la simetría y algunas posibles alteraciones pues, de la mucosa lingual. Primero que todo se le indica al paciente que abra la boca y observar el dorso. Se le pide que saque la lengua y que la eleve, haciéndola tomar contacto con el paladar para analizar su superficie inferior y el piso de la boca. Si se observa una lesión sospechosa, se deben utilizar guantes. Se toma la punta de la lengua con una gasa y palpar con la mano libre. Un aumento del tamaño de la lengua o macroglosia puede asociarse como al hipotiroidismo, la acromegalia o incluso la amiloidosis. ¿Qué nos permite ver esta valoración? Además del aumento pues, del tamaño de la lengua, también nos permite ver si hay carcinoma de la lengua, si encontramos también pues leucoplasia, también si encontramos una lengua escrotal, que en esta lengua escrotal pues es la aparición de parches rojizos sobre la superficie de la lengua. También si encontramos una lengua geográfica. ¿Qué es esta lengua geográfica? Se debe pues a un rápido cambio de áreas y pérdida y crecimiento papilar, como si estuviera casi dividida. También si vemos depalipada. ¿Qué significa depalipada? En esta se detecta, pues, digamos, en ese el paciente presenta como una sensación bastante dolorosa y como quemante.
También si vemos una lengua negra o vellosa, esta es producida por la hipertrofia de las papilas de los 2/3 anteriores del dorso de la lengua. Esto adquiere un aspecto velloso y una coloración negra debido pues al impregnarse con las porfirinas que liberan las bacterias de la flora oral. Y si vemos también una lengua suburral, que esta lengua suburral se ve blancuzca por alteraciones de la descamación y se presenta en los cuadros febriles, la deshidratación y en el reflujo gastroesofágico. Ahora vamos a hacer la valoración de las glándulas salivales. En esta valoración lo que vamos a hacer es, primero que todo, hay 2 glándulas salivales que se pueden ver, que se pueden palpar, disculpen, que están las parótidas y las submaxilares. Estas se pueden pues palpar fácilmente. Entonces, lo que hacemos, las parótidas están ubicadas detrás del ángulo de la mandíbula y drenan en la cara interior de las mejillas por el conducto de estenón. Bueno, después de eso, pues le empezamos a palpar al paciente. Vamos a ver si se aprecian tumoraciones visibles y palpable por fuera. Los agrandamientos moderados se reconocen pues abarcándolo con los dedos en forma de pinza. Entonces cogemos el dedito, pues el dedo índice y el otro dedo en forma de pinza y el borde posterior saliente de la rama mencionada. La parótida tumefacta protruye desde el oído hacia la rama descendente de la mandíbula, levantando y desplazando hacia afuera el lóbulo de la oreja. ¿Qué nos permite ver o que a la hora de la palpación pues, de estas glándulas? Si tiene parotiditis viral epidémica, lo más común que llamamos paperas, esta puede ser bilateral, o sea, se puede presentar en los 2 lados, lado derecho y lado izquierdo. Y la parotiditis bacteriana, esta puede ser unilateral en un solo lado, con enrojecimiento de la piel que la cubre. También si encontramos tumores parotidios, son habitualmente estos tumores son indoloros. También si evidenciamos la hipertrofia bilateral pues, de la parótida, ¿qué hacemos? También si vemos el síndrome de Schoenherr, este síndrome es el agrandamiento de la parótida junto con uveitis y fiebre. Si vemos la submaxilitis, esta submaxilitis es una obstrucción de un conducto por litiasis. También si vemos el síndrome de Mikulicz, este síndrome de Mikulicz es el agrandamiento de la parótida, como es casi similar al síndrome de Schoenherr. Luego pasamos a la valoración del cuello. El cuello es una estructura cilíndrica que se evidencia más largo y angosto en los longilíneos y más corto y ancho en los brevilíneos, que eso lo vimos en la clase anterior. Este se extiende desde las protuberancias occipitales hasta fundirse en el tórax a nivel de la cintura escapular y las articulaciones esternoclaviculares. Se mantiene erguido durante la bipedestación y nos guía los movimientos de la cabeza. También es una ayuda, es la ayuda fuerte en el sostén de la columna ósea cervical y la masa muscular que la rodea. Lo que encontramos en el cuello, encontramos sistema vascular arterial y venoso, ganglios linfáticos, tubo digestivo, tráquea, glándula tiroides y parótidas
y músculos y vértebras. Mm, la forma normal del cuello puede ser modificada pues por algunas anormalidades o patologías que pueden afectarla. Hay síndromes que afectan pues esta forma normal. Em, ¿Qué vamos a hacer entonces a la hora de la valoración del cuello? Entonces empezamos con la anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? Esta valoración se debe hacer con el paciente inicialmente en posición sentada, con el tórax descubierto desde la mitad superior hacia arriba. La posición en decúbito supino se utilizará para la exploración vascular. En esta anamnesis, lo que hacemos es también preguntar a modo general sobre la edad, el trabajo y otras actividades habituales que pueden causarle algún riesgo o lesión, situaciones personales que pueden conllevar a estrés, tensiones, aspectos nutricionales, por ejemplo, sus hábitos alimenticios, variaciones de peso, unos hábitos tóxicos como por ejemplo el tabaquismo, el alcohol, el uso de drogas, o sea, qué medicamentos toma, antecedentes patológicos que pueden ser médicos y quirúrgicos y algunos antecedentes familiares. Esto es algo muy importante en la anamnesis. Ya pues lo siguiente a eso, vamos a realizar una inspección física. Esto nos ayudará además pues facilitará mejor el diagnóstico. Primero que todo pues la exploración pues la debemos hacer como explicándole al paciente. El paciente debe estar sentado, em, que ya luego de eso, esta inspección, nos colocamos frente al paciente con esta, como ya lo pueden observar ahí en la imagen. em, el paciente ahí tiene una posición anatómica que es habitual y que nos ayudará a la hora de hacerle la inspección, que es una ligera hiperextensión. Realizaremos en primer lugar una observación general de la superficie externa del cuello, en la que podemos apreciar allí la coloración de la piel, simetría bilateral de los músculos esternocleidomastoideo y trapecios. También podemos ver el alineamiento de la tráquea, referencias de los triángulos anterior y posterior, presencia de asimetría, deformaciones, algunas lesiones cutáneas o si hay fístulas u orificios de drenaje, cicatrices. Estas cicatrices también las podemos, digamos, que tenga alguna, por algún proceso de intervenciones previas, tumoraciones, distensión de las yugulares o prominencia de las carótidas. Em, ¿Qué hacemos? Se explora también la posición cervical y la movilidad activa, eh, observando la amplitud de los movimientos. Y le vamos a pedir al paciente que flexione, extienda, rote y gire lentamente la cabeza y el cuello. Los movimientos deben ser suaves e indoloros y no tienen que causar nada de mareo o vértigo. ¿Qué hacemos? Luego de eso pasamos a la palpación, que pues es ya tocar, vamos a sentir. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos la cabeza del paciente discretamente inclinada hacia adelante. Es importante una buena relajación de la musculatura cervical. La palpación se realiza por delante y por detrás de forma bimanual y comparando ambos lados. Debe ser sistemática, perdón. Tendremos en cuenta algunos de los siguientes puntos anatómicos.
el hueso hioides, que este hueso hioides, se localiza entre la mandíbula y el cartílago tiroides. ¿Y cómo se va a palpar este hueso? Se palpa sujetándolo entre el pulgar y el índice y moviéndolo hacia los lados. Por encima del hioides se encuentran los triángulos suprahioides con los ganglios correspondientes y la glándula maxilar. Esta palpación de esta se realiza de forma bimanual con una mano en la cavidad oral y la otra en la región submandibular, pues determinando su movilidad, sensibilidad y ya. Luego también pues nos permite el espacio tiroideo, que este se encuentra localizado en el hueso hioides y el cartílago tiroides, y se asientan con frecuencia los quistes del conducto tirogloso. También vemos los cartílagos tiroides y crioides. Estos cartílagos se deben presentar una superficie lisa y suave, ser insensibles al tacto y moverse bajo los dedos cuando el paciente glute. En condiciones normales, pues se puede movilizar lentamente. El espacio cricotiroideo, que está localizado entre los dos cartílagos tiroides y cricoides, y puede ser asiento de una adenopatía metastásica o de un tumor laríngeo. La glándula tiroides. Esta está localizada en la región anteroinferior del cuello. No es visible ni palpable en condiciones normales, siendo la excepción individuos delgados y con cuellos largos en quienes se puede apreciar el istmo glandular. La tráquea. Esta está localizada inferiormente al cartílago crioides, centrada en la línea media. Con el cuello extendido se toma la tráquea entre el pulgar y el índice por encima del hueso supraesternal. Se palpan los anillos cartilaginosos, se deben ser nítidos, insensibles al tacto y moverse los dedos cuando el paciente glute. Esto también lo vamos a comparar bilateralmente y el espacio que queda entre esta y el esternocleidomastoideo, que son espacios desiguales, pueden implicar la existencia de una masa o procesos patológicos en el tórax, pues que desplace la tráquea. El músculo esternocleidomastoideo, que está localizado, los músculos están localizados a lo largo de ambos lados cervicales, colocando una mano sobre la frente del paciente y pidiéndole que venza la resistencia que esto opone, se pone pues en manifiesto el músculo con claridad, pues salvo que existe una parálisis pues del nervio espinal. La movilidad cervical. La movilidad cervical pues la vamos a valorar mediante movimientos pasivos y activos y a contrarresistencia, pues estudiamos tanto el estado de la columna cervical como el de la musculatura pues del cuello. Pues ahí en ese caso le pedimos al paciente o lo que hacemos es que mueva la cabeza, el cuello, perdón, y la cabeza a la derecha, a la izquierda, hacia adelante y hacia atrás. La valoración de la glándula tiroides. La exploración de esta glándula tiroides exige un tacto pues delicado y suave. Las asimetrías y los nódulos pues son difíciles de detectar en este caso si se aprieta pues en exceso. Por eso les digo que tiene que ser bastante delicado. Se debe determinar pues su tamaño, configuración, consistencia, sensibilidad pues al tacto y cualquier tipo de nódulo o que sintamos una bolita, una masita. Ante cualquier hallazgo se debe describir pues su localización, digamos que qué tan grande es, su forma, su tamaño, expresado pues en centímetros, la movilidad, si tiene un desplazamiento pues en sentido vertical y horizontal, la consistencia, si es blanda, dura, elástica, la pulsación, coloración y pues sensibilidad dolorosa. En este caso, se debe hacer la palpación hacia adelante y hacia adelante
se debe hacer por delante y por detrás. El paciente debe relajar los esternocleidos mastoideos con el cuello ligeramente flexionado hacia adelante y hacia el lado que se está explorando. Para palpar esta glándula tiroides desde adelante, pues lo que hacemos es que colocamos al paciente sentado en la camilla, empleando pues los pulplejos de los dedos segundo y tercero. Se palpa el lóbulo derecho con la mano izquierda y el izquierdo con la mano derecha. Para mejor accesibilidad pues al lóbulo se desplaza ligeramente la piel en sentido medio por encima del esternocleidomastoideo y se va a penetrar con los dedos bajo su borde anterior, justo por debajo del cartílago crioides. ¿Qué hacemos? En ese caso le pedimos al paciente que trague mientras palpamos el istmo tiroideo y desplazamos ligeramente la tráquea hacia la izquierda para palpar el lóbulo derecho de la glándula. Se debe mover debajo de los dedos cuando el paciente traga. Y se coloca pues el pulgar izquierdo en la porción inferior izquierda del cartílago crioides, sujetando pues el lado derecho del cuello del paciente e introduciendo los dedos por detrás del esternocleidomastoideo derecho. Y además pues, o sea, esas son la palpación así lenta, despacio, suave. ¿Qué pasa? Cuando encontremos una tiroides aumentada de tamaño, tenemos que ocultar pues unos tonos vasculares y ya eso es todo de la glándula tiroides. La valoración pues de los ganglios linfáticos, perdón, en este es recomendable realizar la palpación ganglionar de manera sistemática, explorando todos los grupos ganglionares, que están los submaxilares, cervicales, posteriores superficiales, yugulares, occipitales, preauriculares, retroauriculares y supraclaviculares. ¿Cómo hacemos? El paciente se coloca sentado con los brazos colgando a los lados. La palpación puede hacerse anterior o posterior, pues para dar como un mejor resultado. Para explorar los grupos ganglionares izquierdos, colocamos la mano izquierda sobre la cabeza de tal forma que podamos acompañar para realizar los movimientos adecuados para cada grupo ganglionar. Y con la mano derecha realizaremos la exploración. Con el cuello del paciente ligeramente flexionado hacia adelante, palpamos la región metoniana inmediatamente por detrás del mentón. Y ya luego de eso inclinamos la cabeza ligeramente a la izquierda e introducimos la punta de los dedos índice, medio y anular en el ángulo maxilar y lo desplazamos hasta el mentón, palpando la región submaxilar izquierda. Tenemos que aplicar un discreto movimiento. No tenemos que hacer la palpación fuerte ni exagerada. Los ganglios preauriculares y retroauriculares, se palpa con los dedos índice y medio, palpando por delante y por detrás de la oreja. Y finalmente, pues para explorar los ganglios supraclaviculares, palpamos la fosa supraclavicular con los dedos índice y medio anular, pues para explorar los ganglios más profundos de esta zona. Le pedimos al paciente que tosa mientras realizamos la palpación, consiguiendo así pues la exteriorización ganglionar. Patologías o alteraciones que afectan al cuello. El latigazo cervical es el esguince cervical que corresponde a un desgarro de alguno de los ligamentos que une las vértebras cervicales y que produce dolor en la zona del cuello, como lo podemos observar en la imagen superior derecha. Los discos debilitados ocurre cuando toda o parte de un disco de la columna es forzado a pasar a través de una parte debilitada del disco. Esto puede ejercer presión sobre los nervios cercanos o médula espinal. Infecciones en el cuello. Esto puede ser ocasionada por infecciones bacterianas o virales, como se puede observar en la imagen inferior derecha.
Patologías que afectan al cuello también encontramos como la adenitis aguda. Esta adenitis aguda está producida en la mayoría de casos por estafilococos aéreos, Streptococcus pyogenes. Adenoflenón es el aumento de tamaño de los ganglios linfáticos del cuello y de la zona submandibular. En la gran mayoría de los casos representa una respuesta inflamatoria transitoria a una infección generalizada o local. El absceso cervical se forma detrás de la faringe con frecuencia luego de una infección de las vías respiratorias superiores. El absceso retrofaríngeo es la infección del espacio localizado entre la pared posterior de la faringe y los músculos paravertebrales y lateofaringeos. El cáncer de tiroides es una enfermedad por la que se forman células malignas en los tejidos de la glándula tiroidea. La hipotiroides, como se puede observar en la imagen inferior izquierda, ocurre cuando la glándula de la tiroides no produce suficiente hormona tiroidea para satisfacer las necesidades del cuerpo. La hipertiroides es la producción de demasiada hormona tiroxina que aumenta el metabolismo.